¿Cómo les va, mis queridos estudiantes de Filosofía del Derecho de este año 2020? Ya me conocen, mi nombre es Marcela Macías y vamos a entrar en esta oportunidad ya en la última parte de este acompañamiento para que ustedes puedan realizar con éxito este proceso de aprendizaje. ¿Sí? Estamos llegando, en este momento vamos a entrar en la unidad 5, siendo que nuestro programa tiene 6 unidades. Bueno, la idea, ustedes saben que tengo que apurarme, así que porque tengo limitado el tiempo de los videitos, así que vamos a entrar en tema, pero ¿qué van a hacer? Como siempre van a tomar apunte, en este momento buscan su cuadernito, y ya después que terminemos la unidad 6, yo les voy a dar para que ustedes hagan su autoevaluación y después finalmente hagan la guía por escrito, y les voy a hacer un pequeño videíto o un audio más un escrito bien claro cuáles van a ser los requisitos para poder ser evaluados finalmente en para poder regularizar la materia, ¿sí? Lo que, como ya saben ustedes, tienen que ir haciendo es ir teniendo todas las respuestas por escrito de las guías en Word o en computadora, para después poderlo enviar a un correo que ya les vamos a indicar cuál es, y también les vamos a pedir que hagan un trabajito final. Pero bueno, se los vamos a explicar bien con el profesor Pablo cuando terminemos la unidad 6. Espero que estén siguiendo bien el proceso y yo ahora les voy a dar pautas para que ustedes puedan estudiar. Ustedes ya son estudiantes muy autónomos, que puedan estudiar esta unidad 5. Les voy a dar pautas para irlos guiando. Si nosotros nos ponemos a pensar, si ustedes toman el programa, van a ver, hablo rapidito para poder darles todo lo que estimo básico para darles de esta unidad. Si vemos la unidad 5, dice teorías del discurso. Nosotros, ¿por qué teorías del discurso? Porque esta unidad tiene o contiene la idea de estudiar varios autores. Vamos a estudiar a Alf Ross, vamos a estudiar nuevamente, vamos a traer una faceta de Norberto Bobbio, también vamos a ver aquí a Michel Foucault y también vamos a ver a Habermas. Entonces decimos, ¿por qué será que están esos pensadores y no han puesto otros? ¿Cuál será el criterio de la acción? Bueno, el criterio, si nosotros observamos el hilo conductor de todas estas teorías, tienen que ver con toda una corriente epistemológica y filosófica que se da a comienzos de 1900 y durante todo el siglo. Estas distintas formas de ver lo filosófico han ido apuntando o apuntaron en su momento generalmente a un análisis del lenguaje. Entonces, desde distintos lugares, cada uno de estos autores hacen su aporte desde esta idea del análisis del lenguaje. Vamos a repasar un poquito. El siglo XX se llamó siglo de la tecnología y de la ciencia. ¿Qué es lo que pasa en este siglo XX? Sabemos que se modifica la vida cotidiana, el modo de comunicarse, el modo de aprender, la manera de pensar. Aparece acá este tema de los epistemólogos, que eran o son aquellas personas que van a estudiar la cientificidad de la ciencia misma. Entonces, valga la redundancia. Entonces, aparecen corrientes en general, ¿verdad? Aparecen corrientes como el positivismo lógico, el neopositivismo, ¿qué es lo que ocurre en este 1900?
1900, que fue un siglo lleno de acontecimientos importantes, desde el comienzo, con los cambios que traía el cambio de siglo, hasta finales de 1900. No dejó de ser un siglo de cambios, de superaciones, de transgresiones y de vueltas atrás. Respecto de la filosofía misma es cuestionada en esta época. ¿Por qué? Porque se le quita el reinado a la filosofía como la reina de las ciencias, y hay toda esta corriente de epistemólogos que dicen que la filosofía es, se tiene que quedar, o le corresponde a la filosofía, lo netamente metafísico, y que algunos de ellos, ustedes pueden investigarlo, algunos de ellos dicen que en realidad sí, la filosofía sirve, pero sirve a los fines de dar un sustento metafísico a las distintas teorías. El neopositivismo, así al comienzo de este siglo, sienta las bases de que la verdadera ciencia, para hacer ciencia hay que hacer una verdadera disgregación lingüística de los enunciados del conocimiento. No, o sea, no era tan importante tal vez los logros de la ciencia, sino cuánto logro tiene la ciencia a partir de el manejo de los distintos enunciados, que deben tener una lógica y una estructura lingüística determinada, y que si responden a esa estructura lógica, pues van a tener un sustento científico. Bueno, en lo que hace a la ciencia del derecho, no son ajenos los autores a todo esto que está ocurriendo en su siglo. Entonces, nosotros vamos a ver los distintos, ustedes van a estudiar las obras de los distintos autores que nombra el programa. Yo solo les voy a ir marcando en dónde tienen que hacer mayor o menor hincapié dentro de este estudio, que lo van a hacer por supuesto por su cuenta, porque no me alcanza el tiempo para ir desglosando uno por uno a estos autores detenidamente, pero sí los voy a ir guiando y después les voy a dar las guías para que ustedes se autoevalúen. Cuando hablamos de Alf Ross, es el primer autor que nombra el programa. Nosotros decimos que Alf Ross pertenece a la corriente realista. Alf Ross busca atribuir, como yo les decía, como todos los pensadores de su época, una naturaleza científica a la ciencia del derecho. Entonces, lo que Alf Ross inicia es un estudio del derecho a través de estos métodos, de estas escuelas que están en boga en su época. Entonces, ¿qué es lo que hace Alf Ross? Hace un análisis lingüístico de las distintas clases de expresiones en general, y después va a hacer el análisis de cuál de este tipo de expresiones van a ser las que van a ser utilizadas dentro del ámbito de lo jurídico, ya sea desde las expresiones normativas hasta las expresiones enunciadas o los enunciados de la ciencia del derecho. Entonces, ustedes van a estudiar todo este análisis de las normas, las expresiones identificadoras, descriptivas, valorativas, prescriptivas, y ustedes van a centrar su mirada en cómo observa este pensador dentro de los distintos tipos de expresiones a las normas jurídicas y a los enunciados de la ciencia del derecho. ¿Qué le asignan los enunciados de la ciencia del derecho a la norma jurídica? También lo van a ver como el fundamento de la validez de la normativa jurídica. Y van a ver ustedes
que, al igual que todos los pensadores de su época, este autor necesita al análisis lingüístico. Para que entre dentro de lo científico, debe entrar en un proceso de verificación. Entonces dice que una proposición, dice, solamente va a ser verificable cuando tenga un sentido real. O dicho al revés, solo va a tener un sentido cuando sea verificable. Entonces dice que los enunciados de la ciencia jurídica son aserciones que deben ser considerados de acuerdo al principio de verificación. Entonces ahí el principio va a ser una proposición, solo tiene sentido cuando puede ser verificada. La validez de una directiva jurídica está dada en función de que sea o no sentida como exigible por los jueces, es decir, vinculante y consiguientemente aplicada. Entonces, cuando para este pensador una directiva jurídica va a ser válida, no solamente cuando haya sido dada, sino cuando lo aplican los jueces. ¿Y cómo vamos a poder saber, cómo vamos a verificar la aplicabilidad? Cuando estudiemos lo que conocemos como la jurisprudencia, o sea, los fallos de los distintos jueces, a donde vamos a poder ver si realmente han sido, si las vamos a poder verificar si han sido verdaderamente aplicadas. Entonces, hay dos momentos, dice él, cuando se crean las proposiciones jurídicas y el momento en que se verifican. Bueno, ustedes van a hacer el análisis profundo de este autor y voy a pasar a contarle qué es lo que van a ver ustedes de Norberto Bobbio. El segundo autor de nuestro programa es Norberto Bobbio. Norberto Bobbio hace un análisis de las distintas clases de ciencia. Comienza hablando del análisis que hacía Aristóteles de la ciencia. ¿Se acuerdan? El análisis de las ciencias como ciencias teóricas, prácticas y poéticas. Y él hace una diferencia entre ciencias empíricas y ciencias formales. Las ciencias empíricas, dice, son ciencias que describen los acontecimientos, los hechos, son ciencias prácticas. Y las ciencias formales tratan de, buscan una correlación con la realidad. Entonces, él dice, lo que Bobbio hace es un análisis de qué tipo de ciencia, a dónde vamos a ubicar a la ciencia del derecho. Y él encuentra una postura intermedia. Dentro de un análisis puramente lógico, él encuentra una tercera vía, a donde él va a conjugar a este realismo puro, a donde lo empírico es lo más importante, con aquel positivismo en donde el lenguaje y la razón es lo más importante. Entonces él dice Bobbio, que concilia la posición neoempirista con la jus positivista y encuentra una tiene que encontrar una actitud operativa para los juristas. La ciencia jurídica, dice Bobbio, no es empírica, pero forma parte de la familia de las ciencias empíricas. Entonces él dice que en realidad el jurista no analiza los hechos en sí, lo que analiza es la norma que contiene a los hechos, pero que todo esto va a estar realmente en funcionamiento cuando se pone el aparato jurídico, se pone en funcionamiento a través de
que los hechos encajan o no en lo que prescribe la normativa. Él dice que el problema fundamental es, bueno, también habla de la verificabilidad, que es propia de todas estas corrientes de pensamiento. Y él dice que en realidad lo importante del análisis lingüístico desentrañando a la ciencia jurídica es la utilización del método. Y acá quiero que ustedes presten atención porque él habla y trae a colación para el análisis que hace el método axiomático, que en realidad es un método muy antiguo y él lo adecua para poder ver cómo es esta relación entre los postulados de la ciencia jurídica, la verificabilidad y la producción de nuevos postulados. Así que bueno, los dejo con el tema del método de Euclides. Ustedes van a ver que consta este método de 4 pasos fundamentalmente. Y a esto los toma Bobbio y lo aplica a la ciencia jurídica desde un análisis del lenguaje, que es el que utiliza tanto el legislador como los jueces y la misma sociedad al realizar el derecho. Bien, si seguimos dentro de la unidad, vamos a ver que vamos a analizar, aparece la escuela crítica. En realidad es la escuela, como les digo, son todas las escuelas que están en auge en esta época, donde se dan las explosiones de estas escuelas que se cuestionan los temas científicos, y se dan en Viena, se dan en Inglaterra, van surgiendo como distintos focos. En la escuela crítica en Francia tiene un gran auge también esta escuela, y después vamos a ver que también escuelas que aparecen en este contexto, por ejemplo, la escuela de Frankfurt. Entonces, ¿qué es lo que aparece en esta fase de la teoría del discurso? Que lo que ustedes van a analizar va a ser la obra de Michel Foucault. Michel Foucault es un filósofo, era psicólogo, tenía un gran interés por lo sociológico, y este pensador entra a hacer un análisis del sistema o de los sistemas jurídicos, no como un jurista, sino justamente desde este aspecto sociológico generalizado, pero en donde una cosa trae la otra. Hay una obra muy interesante de este pensador que habla de las estructuras sociales y de cómo las estructuras sociales van sellando a la sociedad y van reproduciendo modos de actuar que el hombre va aceptando como propios o normales de su época. Él hace un fuerte estudio del sistema carcelario, y si por ahí quieren ahondar un poquito, Vigilar y castigar es una obra muy, muy interesante de Michel Foucault, donde hace este análisis. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué analiza Michel Foucault en el discurso jurídico como discurso de poder? Él analiza que hasta acá veníamos con un análisis del discurso como un hecho comunicacional, en donde se mantenían estáticos o claros estos elementos de la comunicación que
el emisor, el receptor, el código, la decodificación y la ida y vuelta para que una vez decodificado el mensaje vuelva y se obtenga una nueva respuesta. Bueno, las teorías básicas de la comunicación. Lo que analiza Michel Foucault es cómo entra, y hay que contextualizar también, qué pasa en toda esta época que yo les estoy diciendo. Y tenemos un legado muy importante de Hegel, tenemos un legado muy importante. Aparece, por ejemplo, en lo psicológico, en la teoría del psicoanálisis. Entonces, ahí ustedes, no sé si recuerdan, probablemente lo hayan visto en psicología, en la escuela secundaria, o los que hayan hecho alguna materia relacionada en alguna otra carrera. Sigmund Freud es el autor de la teoría psicoanalítica, y que es una teoría en realidad psicológica, pero que pega a toda o toca a toda la cultura de su época, porque aparece algo muy importante en el proceso de comunicación. Si recuerdan ustedes, y cuando estudien, para ver bien la influencia de Freud, busquen la teoría básica de Freud respecto a que en la constitución de la persona, desde lo psicológico, ¿qué es la persona? El tema del yo, el super yo y el ello. Entonces, cuando se juntan estos tres elementos, aparece algo que está dentro del discurso y que no está explícito, porque aparece el símbolo, aparece aquello que está detrás de lo que se dice, o como dice Michel Foucault en el análisis del discurso jurídico, dice, aparece el entre líneas, eso que no está dicho, porque el discurso, analiza Michel Foucault, no solamente lo puede decir el que quiere, no lo puede decir el que quiere, sino que solamente, lo pueden decir quienes tienen la autorización de la sociedad y del poder para poderlo esgrimir. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro del discurso jurídico? Vamos a encontrar una serie de aserciones o dichos que van a estar prohibidos. Vamos a encontrar lo que está vedado, lo que está censurado, y vamos a encontrar lo que está permitido y del modo en que se permite la realización de ese discurso. Es muy interesante que ustedes lo vean, que lo analicen. Y acá viene algo que quiero pedirles, que analicen, porque no hemos tenido de hacer tiempo de hacer los prácticos de la manera que los venimos realizando cuando hacemos la materia de manera presencial. Pero yo lo que les voy a pedir a ustedes es que lean el caso Moi, Pierre, Rivière. Es un caso que es muy interesante analizarlo para poder ver claramente esta cuestión del análisis del discurso. Entonces, los dejo para que ustedes estudien a este pensador que realmente tiene una riqueza filosófica, y les voy a decir más. Si bien su vida transcurre durante 1900, mientras más avanzan las distintas ciencias sociales, más lo llamamos a la mesa a Michel Foucault. Y en este momento tiene un auge extraordinario. Es más, por ahí da la impresión que es como que se ha hecho un redescubrimiento de su obra. Tiene una
una fluidez en el pensamiento y tiene una simplicidad dentro de lo complejo que nos permite realmente disfrutar y poder compartir o no lo que la teoría que él esgrime. Bien, si seguimos más adelante, vamos a ver que el último pensador que tenemos es Habermas. Habermas, él nace cerca en 1929 y él fallece a finales de 1900. Acá vamos a analizar. Este pensador, ustedes van a ver y tienen que ver fundamentalmente la teoría de la acción comunicativa y van a ver los problemas de la legitimación del capitalismo avanzado. En la teoría de la acción comunicativa me quiero detener para contarles que también este pensador lo que analiza fundamentalmente cuál es la raíz de los problemas sociales. Fíjense desde dónde, ¿no? Desde qué lugar analiza el lenguaje. Y él descubre, o en su análisis, él dice que los problemas de las sociedades y de los problemas interpersonales se reducen siempre al problema comunicacional. Entonces, si tomamos la palabra como la llave que abre la posibilidad de comunicación humana, podemos, haciendo un análisis de la palabra y del uso de la palabra, podemos llegar también a tener una llave para la resolución de los problemas. Si alguno de ustedes conoce o sabe algo, o quizás alguna vez vivenció alguna sesión de los métodos alternativos de resolución de conflictos, van a ver, una vez que lean a Habermas en la teoría de la acción comunicativa, que él sienta las bases de lo que se conoce como los procesos de mediación. Bien, ¿qué es lo que dice Habermas? Ya estoy llegando al final y se corta la comunicación, así que tengo que terminar. Habermas nos dice que las partes que tienen que solucionar un problema cuando hay pretensiones encontradas deben poder dialogar. Y él dice cuáles son los pasos fundamentales. La escucha activa, o sea, permitir a la contraparte que así esté esgrimiendo algo que nos pudiera parecer o le pudiera parecer a la otra parte una mentira, un absurdo, lo que fuera, permitir que el otro permitirse escucharlo y escucharlo activamente, o sea, no escucharlo, bueno, sí, dale, a ver, terminaste de hablar, ahora te digo yo lo que pienso, sino escucharlo realmente para poder sacar la idea del consenso. Y acá estoy terminando ya el videíto y si se corta ya los voy saludando. ¿Qué es el consenso? El consenso no es decir sí, aunque no tengas razón. El consenso es del problema sacar aquello en lo que las partes realmente coinciden. Entonces, a veces, a través de la acción comunicativa, se puede sacar todo consensuado, pero a veces no. La mayor parte de las veces no. Pero hay puntos en los que sí se puede coincidir y ese punto ya descomprime el conflicto. Y el último punto de Habermas es la importancia de la argumentación. Bueno, los dejo para que estudien esta unidad y después ya les voy a mandar la guía de autoevaluación. Chao, chao.